¿Alguna vez sentiste que Dios no te escucha cuando le pides ayuda con tus finanzas? ¿Alguna vez oraste con el corazón en la mano, con las cuentas vencidas sobre la mesa, con los ojos llorando por no saber cómo pagar lo básico? Y aún así, el cielo parecía estar en silencio. ¿Alguna vez pensaste que tal vez estabas pidiendo mal? ¿O que tal vez pedir ayuda financiera era menos espiritual, menos importante, menos digno que pedir por salud o salvación? Déjame decirte algo que puede cambiar tu vida. Hoy, eso es una mentira que el enemigo plantó en la mente de miles de creyentes para mantenerlos en un ciclo de escasez, de deuda, de angustia constante. Porque si el enemigo no puede tocar tu fe, intentará tocar tu provisión. Si no puede robar tu alma, intentará vaciar tus bolsillos. Y si logra convencerte de que orar por dinero es carnal, entonces te mantiene viviendo como mendigo, cuando fuiste llamado a vivir como hijo. Pero hoy, todo eso va a cambiar. Porque hay una forma de orar que no viene del miedo, sino de la revelación. Una forma que activa la mano de Dios en las finanzas. Una forma que muy pocos conocen, pero que está escondida en la Escritura. Y si te dijera que hay un ingrediente espiritual, un símbolo profético, una señal que los profetas antiguos usaban para declarar provisión y que hoy está disponible para ti justo ahora, ¿lo creerías? Hoy te voy a revelar ese secreto. Y no es una fórmula mágica, es un código de fe. Una manera de presentarte ante Dios no como alguien que pide por necesidad, sino como alguien que declara herencia. Porque el Dios que te ama también te sustenta, y el Dios que te perdona también te prospera. Si estás viendo este mensaje ahora, no es por casualidad. Es porque el cielo te está llamando a romper con esa mentalidad de escasez. Porque hay personas que necesitan tu ayuda, pero primero necesitas salir tú del desierto. Y eso empieza con una oración diferente. Una oración con sal. Una oración con fuego. Una oración que no se limita a decir Señor, ayúdame, sino que declara Señor, tú eres mi proveedor y no me dejarás en vergüenza. Así que antes de continuar, comenta esta frase como un acto de fe. Dios es mi fuente, no el dinero. Escríbelo, decláralo, siembra esa verdad ahora mismo. Y si crees que esta palabra no es solo para ti, sino para alguien más que está a punto de rendirse, dale me gusta como un acto de siembra. Suscribirte a este canal no es una rutina, es una decisión espiritual. Aquí no venimos por curiosidad, venimos a oír lo que Dios tiene para decir. Y hoy, lo que Él tiene para decir puede desbloquear algo que estaba estancado en tus finanzas hace años. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vamos a recorrer las Escrituras, a descubrir el patrón divino de provisión y a entender por qué algunos oran toda la vida sin ver respuesta. Y otros, cuando oran, el cielo se mueve de inmediato. Prepárate. Este no es un video más. Es un mensaje para tu espíritu. Y si puedes, comenta la frase que nos une a todos los que creemos en el poder del Señor. Paz en Cristo. Ahora sí, vamos al principio de todo. Muchos oran por ayuda financiera, como si hablaran al viento, repitiendo palabras una y otra vez, pero sin entender el principio que activa el cielo. Dios no responde a repeticiones vacías. Dios responde a corazones rendidos, que confían incluso cuando no entienden nada. Y tú que estás aquí escuchando esta palabra, no llegaste por casualidad. Hay una razón espiritual por la cual tus ojos están leyendo estas frases ahora mismo. Porque Dios ha visto tu lucha, ha visto tus noches en vela haciendo cuentas, buscando soluciones, tratando de estirar el dinero que no alcanza, escondiendo el dolor detrás de una sonrisa, fingiendo que todo está bien frente a los tuyos, pero por dentro, sintiendo que vas a estallar. Dios ha visto cómo te levantas cada día creyendo que todo va a cambiar, pero cuando cae la noche te das cuenta que nada se movió. Y es aquí donde la mayoría cae en el error. Piensan que porque oran mucho,
Dios está obligado a responder rápido, cuando en realidad Dios no se mueve por cantidad, sino por calidad de fe. Porque no es cuántas veces repites una petición, sino desde qué lugar la haces. ¿Lo haces desde la ansiedad, desde el miedo, desde el desespero? ¿O lo haces desde la confianza, desde la identidad de hijo, desde el entendimiento de que Dios ya proveyó y solo estás alineando tu alma a su promesa? Dios no quiere que vivas como esclavo del sistema, como víctima de la economía. Él quiere que vivas como heredero del reino, como alguien que porta una promesa de provisión sobrenatural. Pero esa provisión no se manifiesta con quejas, no se activa con angustia, se activa con fe obediente, con gratitud en medio de la escasez, con siembra en medio del desierto. Y hoy, si estás entendiendo esto, si tu espíritu está despertando mientras escuchas esta palabra, entonces te digo con autoridad, prepárate, porque esta puede ser la enseñanza que desbloquee tu milagro financiero. Esta puede ser la palabra que Dios estaba esperando que tú escuches para moverse. Pero tienes que creer, tienes que alinearte, tienes que romper con esa mentalidad de escasez y entrar en el nivel de los que confían, aunque todo diga lo contrario. De los que no oran por miedo, sino por convicción, de los que saben que cuando se posicionan como hijos, el cielo se abre, las puertas responden y lo que estaba retenido comienza a llegar con poder. Y tal vez lo que te voy a decir ahora te sacuda el alma, pero es necesario que lo escuches. No es que Dios no quiera ayudarte, es que no puede ayudarte mientras sigas sosteniendo una mentalidad que Él no respalda. Porque no basta con orar, no basta con decir yo creo, no basta con repetir versículos como si fueran conjuros. Si en tu interior todavía crees que naciste para sufrir, si en lo profundo de tu alma sigues convencido de que no mereces prosperar, si aún te sientes culpable por querer más, por soñar en grande, por desear libertad financiera, entonces estás saboteando con tus pensamientos lo que Dios quiere derramar en tu vida. Y esto es algo que el enemigo sabe muy bien. Él no necesita quitarte el trabajo, no necesita cerrarte la puerta, no necesita vaciarte la cuenta. Él solo necesita sembrar en tu mente una mentira, una idea disfrazada de humildad, una falsa espiritualidad que te hace pensar que pedir ayuda financiera es carnal, que desear abundancia es avaricia, que querer salir de las deudas es falta de contentamiento. Pero no fue Dios quien te dijo eso, fue una voz que no viene del cielo. Porque el mismo Jesús dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y no estaba hablando solo de lo espiritual, estaba hablando de todo. Porque Dios no solo quiere salvar tu alma, también quiere sanar tus finanzas, restaurar tu economía, bendecir la obra de tus manos. Y esa verdad, cuando se te revela, cambia todo. Porque entonces ya no oras como quien ruega desde el suelo, sino como quien declara desde el trono. Ya no te ves como una víctima de las circunstancias, sino como alguien que tiene acceso a un reino que no está en crisis. Y ese acceso no es para unos pocos, es para ti, si tan solo decides creer. Porque lo que mantiene al cielo cerrado no es la falta de oración, es la falta de fe verdadera. La fe que no solo dice yo creo, sino que se levanta y actúa como si la promesa ya se hubiese cumplido. La fe que da gracias antes de recibir, que siembra cuando todos están guardando, que sonríe mientras otros se quejan, que camina con la cabeza en alto, aunque todo alrededor parezca un valle de escasez. Y esa es la fe que Dios quiere activar en ti hoy. Por eso te trajo hasta este video. Por eso esta palabra está entrando a tu corazón con tanto fuego. Porque Él quiere sacarte de ese ciclo de escasez, de deuda, de miseria emocional y financiera, y llevarte a un nuevo nivel donde ya no vives pidiendo sino dando, donde ya no lloras por ayuda,
sino que te conviertes en canal de bendición para otros. Pero para eso necesitas dejar de pensar como pobre espiritual y empezar a caminar como heredero. Necesitas dejar de preguntarte, ¿por qué Dios no me ayuda? Y comenzar a declarar, mi Padre ya proveyó y yo solo estoy alineándome para recibir. Porque no es cuestión de tiempo, es cuestión de alineación. Y hoy, si tú decides romper con esa mentalidad vieja, esa voz interna que te limita, ese patrón que heredaste de años de lucha, te aseguro en el nombre de Jesús que la atmósfera sobre tu vida va a cambiar. Y lo que antes parecía imposible empezará a llegar sin explicación, como una respuesta clara del cielo para ti. Dios no está limitado por tu situación económica, no está restringido por tu cuenta bancaria, ni por los errores que cometiste en el pasado, ni por las deudas que te agobian ahora. Pero Él sí está limitado por la postura de tu corazón. Y esto es algo que casi nadie predica, pero es una verdad que grita desde las Escrituras. Tu actitud interna determina lo que el cielo puede liberar sobre tu vida. Puedes pedir ayuda financiera 1000 veces, puedes clamar con lágrimas, puedes repetir oraciones una y otra vez, pero si en tu corazón hay incredulidad, si oras más por desesperación que por fe, si pides ayuda creyendo que tal vez Dios te ignore otra vez, entonces esa oración no está conectada a su poder, porque Dios no responde a la ansiedad, Él responde a la fe que descansa. La fe que no se desespera al ver una factura, la fe que no maldice cuando algo sale mal, la fe que declara lo que todavía no ve como si ya estuviera hecho. Y si eso te parece imposible, si piensas que esa fe es solo para algunos, entonces quiero que escuches bien. Dios no hizo excepciones. Él no le dio fe solo a los apóstoles, ni solo a los pastores. La fe es un don que Él sembró en ti. Y si está dormida, hoy el Espíritu la quiere despertar. Porque estás a un paso de ver milagros, estás a un paso de ver provisión sobrenatural, estás a un paso de testificar de lo que parecía imposible. Pero primero tienes que romper con esa voz interior que te dice, nunca saldrás de esto. Esa voz no es de Dios. Esa voz es una mentira diseñada para detenerte justo antes del avance, porque el enemigo no ataca lo que está muerto. Él ataca lo que está por dar fruto. Y si has estado bajo presión, si todo se te está cerrando, si te has sentido al límite, es porque algo grande está por nacer. Pero tienes que resistir, tienes que creer, tienes que permanecer, porque el que se rinde no ve milagros. Pero el que se queda, el que insiste, el que ora con lágrimas y al mismo tiempo declara con autoridad, mi Redentor vive, ese verá la gloria de Dios. Y tal vez no venga como tú esperas. Tal vez no sea con un billete cayendo del cielo, pero verás puertas abriéndose, personas correctas apareciendo, ideas nuevas surgiendo, clientes llegando, favores inesperados tocando a tu puerta. Porque así trabaja Dios. Él no siempre responde como tú quieres, pero siempre responde como tú necesitas. Y si hoy tú decides posicionarte como hijo, si hoy tú dices con fe, Padre, yo no te pido como mendigo, yo vengo como heredero a recibir lo que ya me pertenece en Cristo, entonces prepárate, porque esa actitud abre cielos, porque esa fe acelera procesos, porque esa oración no queda colgando en el aire, sino que sube con peso, con fuego, con poder y activa lo que estaba estancado. Y cuando eso ocurre, no hay deuda que te detenga, no hay escasez que te humille, no hay circunstancia que te gobierne. Porque ahora eres tú quien gobierna, ahora eres tú quien vive desde la promesa, no desde el problema. Y eso lo cambia todo. Y ahora escúchame con toda tu atención, porque puede que lo que voy a decir no sea cómodo, pero es necesario. Hay personas que oran por ayuda financiera, pero en su interior siguen viviendo como esclavos del sistema. Siguen actuando como si Dios no existiera en los lunes, como si su poder solo sirviera los domingos.
gritan por auxilio en la oración, pero maldicen con sus pensamientos. Suplican provisión con sus labios, pero siembran escasez con sus palabras, con su actitud, con su desesperanza diaria. Dicen, Dios proveerá, pero no sueltan el control, no sueltan la ansiedad, no sueltan el miedo a perder. Y así, amados, no se activa el cielo, porque la ayuda financiera de Dios no es un billete milagroso, es un cambio de mentalidad. Es una transformación interna que te lleva a operar desde otro nivel, a decidir con fe aunque tengas poco, a actuar con obediencia aunque no veas nada, a sembrar en tu desierto confiando en que ese acto sacudirá el reino espiritual. Porque mientras vivas como si el dinero fuera tu amo, no podrás experimentar a Dios como tu proveedor. Y muchos nunca lo ven porque confían más en el salario que en la palabra. Creen más en el banco que en el cielo. Y hoy te lo digo con todo el peso espiritual que esta palabra carga. Hasta que no tomes la decisión firme de confiar plenamente en Dios como tu fuente, seguirás atrapado en los ciclos de deuda, de escasez, de frustración. Dios quiere liberarte, pero no va a forzarte. Él quiere bendecirte, pero no puede hacerlo si tú estás aferrado a Egipto, si sigues mirando hacia atrás, si aún te resistes a cruzar el Jordán de la fe. Porque hay un nivel de bendición que no se alcanza con deseo, solo se alcanza con renuncia. Y esa renuncia empieza en el corazón. Renunciar al miedo, a la duda, al ¿y si no funciona?, al ¿y si fracaso otra vez? Dios no bendice el plan B. Dios honra al que quema las barcas, al que camina sobre el agua aunque tiemble, al que entrega todo creyendo que Él es suficiente. Y cuando llegas a ese punto, ese lugar de entrega real, entonces el cielo se abre. No porque lo merezcas, sino porque lo entendiste. Porque ahora ya no oras como quien pide limosna, sino como quien activa herencia. Y eso cambia todo. Porque ya no trabajas como esclavo, trabajas como administrador del reino. Ya no cuentas centavos, cuentas promesas. Ya no vives para pagar cuentas, vives para cumplir propósito. Y si tú hoy decides creer esto, si tú hoy te sacudes de la mentira que te hizo pensar que Dios te quería pobre para enseñarte algo, entonces prepárate. Porque una vez que te posicionas en esta verdad, una vez que tu mente se alinea con la palabra, nada vuelve a ser igual. Las puertas que antes no respondían empiezan a abrirse. Las ideas que antes no tenías empiezan a fluir. Los recursos que parecían lejanos empiezan a buscarte. Porque ahora no estás solo, ahora caminas bajo cobertura, ahora operas bajo un principio celestial que grita: mi Dios suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria. Y cuando tú te paras en esa verdad, el mundo puede caerse, la economía puede temblar, pero tú permanecerás firme, porque no estás sostenido por tus ingresos. Estás sostenido por las promesas eternas del Dios que nunca falla. Hay algo que la mayoría de las personas ignora cuando se trata de pedirle ayuda financiera a Dios. Y es que muchas veces el primer paso para recibir no es pedir, es reconocer. Reconocer dónde se rompió la conexión, reconocer dónde dejaste de confiar, dónde empezaste a mirar al hombre como fuente, al trabajo como ídolo, al dinero como solución final. Y esto es profundo, porque hay quienes están clamando por ayuda sin haber limpiado su altar. Claman con lágrimas, pero su altar está lleno de quejas, de autosuficiencia, de palabras negativas, de resentimientos contra Dios mismo por no haber respondido antes. ¿Y cómo puede Dios enviar provisión sobre un corazón que no ha sido purificado? Él no es un banco, Él es un padre, y un padre no premia la rebelión con recursos. Un padre guía, corrige, alinea y luego libera. Porque Dios no quiere solo darte dinero, Él quiere darte sabiduría para que nunca más vuelvas a vivir con miedo al día 10 del mes. Él quiere que aprendas a gobernar, no a sobrevivir.
Pero para eso necesitas rendición total. Necesitas quebrar todo pensamiento viejo, toda creencia de escasez que heredaste sin darte cuenta. ¿Quién te dijo que siempre ibas a vivir justo con lo justo? ¿Quién te convenció de que ser humilde es lo mismo que vivir limitado? ¿Dónde aprendiste que pedirle a Dios por recursos era egoísta? ¿Dónde perdiste la fe en que Él también se ocupa de tus cuentas, de tus hijos, de tu futuro financiero? Hoy, el Espíritu Santo te está recordando que no hay nada espiritual en vivir con temor al dinero, que no hay nada santo en acostumbrarse a no tener. Lo que sí es santo es depender de Él. Lo que sí es divino es entregarle todo, confiar incluso cuando el saldo está en rojo, sembrar aún cuando el suelo parece seco. Porque ahí es cuando sucede el milagro, cuando actúas contrario a lo que ves, cuando decides obedecer la voz de Dios por encima de la lógica, cuando dices, Señor, no entiendo cómo, pero creo que tú puedes. Y ahí, justo ahí, algo se rompe en el mundo espiritual, algo se activa, algo se suelta, y comienzas a caminar no por lo que ganas, sino por lo que Él prometió. Y créeme, si Él prometió sustento, Él va a proveer. Si Él prometió puertas abiertas, entonces ningún sistema, ningún banco, ninguna cifra puede cerrarlas. Pero tienes que estar listo, tienes que estar posicionado, tienes que estar alineado con su propósito, porque no se trata solo de pedir, se trata de entender, de madurar, de asumir que la bendición viene con responsabilidad. Y Dios no va a confiar riqueza en manos que no saben administrarla. Por eso, hoy este mensaje te confronta, te sacude, pero también te levanta. Porque no estás escuchando esto por casualidad. Estás siendo despertado, estás siendo llamado, estás siendo preparado para un nuevo tiempo, donde la escasez no será tu etiqueta, donde la deuda no será tu historia, donde la ayuda financiera vendrá. Sí, vendrá, pero no solo como una solución temporal, sino como el comienzo de una nueva temporada donde vivirás con propósito, con dirección y con el respaldo del cielo en cada paso que des. Y si estás aquí escuchando todo esto, no es por accidente. Dios te trajo porque conoce tus luchas más íntimas. Él ha visto las veces que lloraste frente a una factura sin saber cómo pagarla. Él estuvo allí cuando fingiste tranquilidad frente a tu familia, mientras por dentro te desgarrabas por no saber cómo salir adelante. Él escuchó cada oración que hiciste en silencio cuando ya no tenías fuerzas ni para pronunciar palabras. Y ahora, Él te está hablando, no para acusarte, no para señalarte, sino para recordarte que no estás solo, que Él no te abandonó, que aunque no lo viste, Él sí estuvo. Y estuvo sosteniéndote cuando todo parecía derrumbarse. Estuvo impidiendo que el daño fuera mayor. Estuvo guardando tu mente para que no cayeras en desesperación total. Y si hoy estás aquí, respirando, escuchando esta palabra, es porque algo grande está por comenzar. Porque cuando Dios empieza a hablar con esta claridad, es porque está a punto de intervenir. Y no creas que estás demasiado lejos o que has cometido demasiados errores. No pienses que tu historial te descalifica. Todo lo contrario, tu proceso es tu calificación. Tu dolor es la evidencia de que estás siendo preparado. Tu escasez fue el campo de entrenamiento. Tu desierto fue el escenario donde aprendiste a depender. Y ahora, después de todo eso, viene el turno de Dios. Viene su parte, viene su provisión. Pero no será una provisión cualquiera, será una provisión que lleva propósito, que trae dirección, que abre caminos. Será una provisión que no solo paga cuentas, sino que establece nuevos comienzos. Porque Dios no suple solo para aliviarte, Él suple para reposicionarte, para que puedas bendecir a otros, para que dejes de sobrevivir y empieces a liderar.
para que salgas de la vergüenza y camines con dignidad. Pero para eso necesitas hacer espacio en tu interior. Necesitas creer otra vez. Necesitas soltar lo viejo, las palabras de fracaso que otros sembraron en ti, los traumas financieros, los temores heredados. Hoy es día de limpieza espiritual. Hoy es día de realineamiento. Hoy es día de preparación, porque la ayuda viene, el milagro viene, la provisión viene, pero no vendrá a un corazón lleno de quejas, sino a uno lleno de fe. No llegará a quien sigue culpando, sino a quien empieza a confiar. Y si tú eres ese, si tú hoy decides posicionarte en fe, entonces escúchalo bien. Lo que estaba retenido será liberado. Lo que parecía bloqueado será desatado. Lo que otros dijeron que era imposible será el testimonio que Dios usará para mostrar su gloria a través de ti. Y presta mucha atención ahora, porque este puede ser el punto de quiebre en tu vida financiera y espiritual. La mayoría de los creyentes oran para que Dios les ayude económicamente, pero siguen actuando como si fueran huérfanos. Y un huérfano no pide con confianza, pide con miedo. No espera herencia, espera migajas. No camina con autoridad, camina con vergüenza. Y si tú te relacionas con Dios como un huérfano espiritual, entonces todo lo que recibes es temporal, frágil, condicionado a tu esfuerzo. Pero cuando entiendes que eres hijo, no por mérito, sino por gracia, todo cambia, porque el hijo no suplica lo que ya le pertenece. El hijo no duda si el padre quiere ayudarle. El hijo sabe, el hijo confía, el hijo espera. Y aquí está el problema. Muchos tienen fe para ser salvados, pero no tienen fe para ser sostenidos. Creen que Dios puede perdonar sus pecados, pero no que puede cubrir sus necesidades. Hablan del cielo, pero viven como si el cielo no tuviera recursos. Y eso, amado, es una distorsión peligrosa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe no es solo creer que Él existe, es caminar como si ya hubieras recibido lo que pediste. Es pagar con paz lo que aún no puedes pagar con dinero. Es sembrar con esperanza lo que no tienes garantizado en lo natural. Es celebrar por adelantado la provisión que todavía no llegó, pero que sabes que viene. Porque cuando tú operas en esa dimensión de fe, activas un tipo de ayuda que el mundo no puede explicar. De repente, las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse. Las oportunidades que nunca imaginaste empiezan a aparecer. Personas clave llegan a tu camino. Recursos que parecían imposibles se materializan, no por magia, no por suerte, sino porque el cielo responde a los que caminan como hijos, a los que oran con identidad, a los que ya no viven esperando limosna, sino manifestando herencia. Y si tú estás recibiendo esta palabra hoy, es porque Dios te está llamando a un nuevo nivel. Él quiere levantarte como un testigo de su provisión. Quiere que tu testimonio sea una predicación viva. Quiere que otros miren tu transformación y se convenzan de que Él sigue siendo Jehová Jireh. Pero para eso tienes que dar el paso. Tienes que dejar de verte como víctima y empezar a verte como hijo. Tienes que sacudir el polvo de la escasez emocional, de la vergüenza financiera, de las cadenas mentales, porque sólo así, con el corazón limpio, con la mente renovada y con la fe posicionada, vas a ver lo que hasta hoy parecía imposible, la manifestación del Dios proveedor, obrando a tu favor, en tu casa, en tu cuenta, en tus días, como una respuesta visible a una fe invisible. Y ahora escucha esto con toda tu atención, porque lo que voy a decir puede cambiar tu manera de relacionarte con Dios para siempre. El error más común al pedir ayuda financiera a Dios no es la falta de fe, es la falta de propósito. Sí, muchos quieren que Dios les envíe más dinero, pero no se han preguntado para qué. ¿Para seguir consumiendo sin sentido? ¿Para impresionar a otros? ¿Para llenar vacíos emocionales con cosas materiales?
Dios no bendice el ego. Dios no financia la idolatría. Dios no respalda caprichos disfrazados de oraciones. Él suple con abundancia cuando hay propósito eterno. Él respalda lo que edifica su reino. Él prospera las manos limpias y los corazones entregados. Por eso, antes de pedirle a Dios que te dé más, pregúntate, ¿qué haré cuando llegue? ¿Estoy listo para administrar lo que Él me confíe? Mi corazón está libre de avaricia, de orgullo, de comparación, porque Dios es un Padre sabio. No le da llaves de carro a un niño. No entrega un negocio a quien no sabe manejar ni su casa. Y si hoy no tienes lo que deseas, quizás no es porque Dios no quiera darte, sino porque aún está trabajando en tu interior para que no arruines lo que tanto anhelas. Porque las riquezas sin sabiduría destruyen. El dinero sin carácter corrompe. La bendición sin madurez se convierte en maldición. Y Dios te ama demasiado como para permitir eso. Por eso este mensaje no es solo para motivarte a creer por más. Es para despertarte a entender el porqué del más. Para que no pidas desde la ansiedad, sino desde la visión. Para que no anheles dinero para escapar, sino para construir. Para que no veas la bendición como un fin, sino como una herramienta para cumplir el llamado que Dios tiene contigo. Porque sí, Él quiere prosperarte, sí, Él quiere abrirte puertas, sí, Él quiere sorprenderte, pero lo hará cuando entienda que tú no pondrás tu corazón en la bendición, sino en Él. Cuando vea que puedes recibir sin olvidar, que puedes tener sin perder la humildad, que puedes crecer sin dejar de obedecer. Hoy es un día de alineamiento. Hoy es un día para mirar dentro de ti y decir, Señor, si me estás preparando para algo grande, hazlo completo. No solo me des recursos, dame carácter. No solo me abras puertas, dame sabiduría. No solo me levantes, transfórmame. Porque así, con ese corazón, con esa oración, con esa rendición, verás que la ayuda que estás esperando no está lejos. Está a la vuelta de una decisión, a un paso de distancia, y cuando la tomes, el cielo entero se moverá a tu favor. Y es aquí, justo en este punto del camino, donde muchas personas fallan, no por falta de oración, sino por falta de transformación. Porque oran pidiendo ayuda financiera a Dios, pero siguen atrapadas en los mismos ciclos que los mantienen atados. Viven pidiéndole a Dios una bendición, pero su mente sigue hablando un idioma de escasez. Dicen que confían, pero cada vez que abren la boca, sus palabras contradicen su fe. Y Dios no se mueve por necesidad, se mueve por fe. Él escucha los clamores, sí, pero responde a la fe activa. Y esa fe se ve en decisiones, en hábitos, en una mentalidad que ha sido renovada. ¿De qué sirve que ores todos los días por provisión si al terminar la oración vuelves a dudar, vuelves a temer, vuelves a comportarte como alguien que no tiene padre? ¿Cómo puede Dios derramar abundancia sobre un corazón que se aferra al control, a la ansiedad, al miedo de soltar? Porque hay personas que no prosperan, no porque el cielo esté cerrado, sino porque su interior está lleno de agujeros. Reciben y pierden, avanzan y retroceden. Dios les abre una puerta, pero ellos no entran, porque están demasiado ocupados tratando de entender cómo, cuándo, por qué. Y en ese análisis paralizante terminan perdiendo lo que el cielo ya había preparado. Pero tú no estás aquí para seguir repitiendo esa historia. Tú no llegaste a este video por casualidad. Esta es una confrontación divina. Es Dios diciéndote, ya es hora de alinear tu interior con la promesa que estás esperando afuera. Porque no se trata solo de recibir ayuda, se trata de convertirte en alguien que sabe administrarla. Se trata de dejar de vivir pidiéndole a Dios que te salve del caos que tú mismo provocas con tus decisiones. Se trata de dejar la doble vida espiritual, donde confías un día y dudas el siguiente, donde das gracias en la mañana y te quejas en la noche. Hoy Dios está levantando una generación que va a marcar la diferencia, no porque tenga más recursos, sino porque tiene más identidad.
Una generación que no vive persiguiendo bendiciones, sino que las atrae porque su vida está posicionada bajo los principios eternos del reino. ¿Y sabes cuál es uno de esos principios más ignorados? El principio de fidelidad. Porque el que es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. Y muchos hoy están orando por mucho, pero siguen despreciando lo poco, no diezman, no honran, no administran, no cuidan. ¿Cómo esperar que Dios libere más si no eres confiable con lo que ya tienes en tus manos? Este es el momento de romper con eso. Este es el día donde decides que tu vida financiera ya no va a estar gobernada por el temor, ni por la cultura, ni por la escasez heredada de tu familia. Este es el día en que te paras firme y dices, Dios, yo no solo quiero tu ayuda, quiero ser digno de ella. No solo quiero recibir, quiero saber sostener. No solo quiero milagros, quiero madurez. Y cuando haces esa oración con el corazón correcto, con humildad, con entrega total, entonces sí, el cielo se abre. Entonces sí, la ayuda llega. Entonces sí, el maná empieza a descender. No porque seas perfecto, sino porque por fin estás listo. Listo para honrar, listo para obedecer, listo para prosperar. Y cuando por fin te das cuenta de que la ayuda de Dios no se trata de una transacción, sino de una transformación, algo dentro de ti comienza a sacudirse. Porque la mayoría no necesita solamente un milagro financiero, necesita un nuevo corazón, uno que ya no viva desde el miedo a no tener, desde la herencia de pobreza que escucharon toda la vida, desde la mentalidad de escasez que repite, nunca es suficiente aunque tengan pan sobre la mesa. ¿De qué sirve que el cielo derrame si tú aún estás lleno de vacíos? ¿De qué sirve que Dios te dé más si tú todavía no sabes agradecer lo que ya tienes? El problema no es lo que falta en tu cuenta, es lo que sobra en tu alma. Sobra ansiedad, sobra comparación, sobra la costumbre de ver la vida como lucha y no como propósito. Y Dios no quiere que vivas como esclavo de las cuentas, como alguien que cada mes se hunde más en sus pensamientos de no puedo, no alcanzo, no merezco. Él quiere que vivas como heredero, como alguien que sabe que su padre es el dueño del oro y la plata, como alguien que camina con dignidad, no por lo que tiene en la mano, sino por lo que lleva en el corazón. Pero eso no sucede de la noche a la mañana. Hay que romper con los votos internos, con las maldiciones que uno mismo ha pronunciado sin saber. Porque cada vez que dijiste, esto no es para mí, nunca saldré de deudas. Jamás tendré una vida abundante. Tú mismo cerraste puertas que el cielo quería abrir. Y hoy, Dios está aquí para confrontarte y decirte, no me pongas límites que yo no te he puesto. No repitas cadenas que yo vine a romper, porque lo que tú crees determina lo que tú vives. Si tú crees que solo los demás prosperan, vivirás como espectador. Si tú crees que Dios bendice a unos pocos, te quedarás esperando sin nunca posicionarte como hijo. Pero si tú crees, y yo te estoy hablando ahora con autoridad espiritual, que Dios no hace acepción de personas, que si lo hizo con otros, lo puede hacer contigo, que si Él prometió abrir ventanas de los cielos para bendecirte hasta que sobreabunde, entonces tu postura cambia. Ya no pides como mendigo, pides como hijo. Ya no oras como víctima, oras como heredero. Ya no caminas con miedo, caminas con la certeza de que todo lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir en su tiempo perfecto. Pero hay condiciones. No es magia, no es automático. Hay una postura que activa la promesa. Esa postura se llama obediencia, se llama honra, se llama fidelidad, se llama confianza incluso cuando todo en el mundo grita lo contrario. Y hoy, si tú decides asumir esa postura, si tú decides romper con todo pensamiento de escasez, con toda palabra maldicha, con toda creencia limitante, entonces el cielo empezará a responderte de forma diferente, no con millones de inmediato,
pero sí con oportunidades. No con dinero caído del cielo, pero sí con sabiduría para multiplicar. Dios te dará ideas, conexiones, instrucciones. Te mostrará qué soltar, qué evitar, qué honrar, porque su ayuda siempre viene con dirección. Y si tú sigues esa dirección con humildad, con fe, con perseverancia, entonces prepárate, porque lo que parecía imposible va a empezar a abrirse. No porque lo merezcas, sino porque ahora estás listo para sostenerlo. Y quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has sentido que estás haciendo todo bien, pero nada cambia? Oras, lees, esperas, pero las puertas no se abren. ¿Será que Dios se olvidó de ti? ¿Será que tu oración no es suficiente? ¿Será que hay algo malo contigo? No, no se trata de eso. Se trata de lo que estás sembrando en lo invisible. Porque antes de ver la cosecha afuera, Dios quiere ver la semilla correcta dentro de ti. Dios no ignora tu clamor, pero Él conoce el momento exacto. Él ve lo que tú no ves, y por eso, muchas veces, retrasa lo que tú quieres para darte lo que realmente necesitas. Porque a veces pides ayuda financiera, pero Él primero quiere ayudarte a cerrar ciclos, cortar vínculos que absorben tu energía, dejar hábitos que sabotean tus ingresos. Él sabe que no puedes sostener lo que no fuiste formado para sostener. Él sabe que una bendición prematura puede convertirse en una maldición. Por eso, mientras tú oras por provisión, Él está trabajando en tu estructura interna, está limpiando tu carácter, está purificando tus motivaciones, está fortaleciéndote en la fe, porque tú no estás siendo preparado para una ayuda temporal, sino para una vida de abundancia permanente. Y eso no se construye sobre emociones ni sobre religiosidad. Se construye con compromiso, con decisiones que parecen pequeñas, pero que cambian el rumbo de tu destino. Porque cada vez que tú decides confiar en vez de dudar, dar en vez de retener, honrar en vez de quejarte, tú estás activando un principio espiritual. Y los principios de Dios no fallan. No dependen del país donde vives, del gobierno que tengas, del salario que ganas. Dependen de tu obediencia. Y eso es lo más poderoso de todo, que no necesitas tener más para vivir mejor. Solo necesitas alinearte, solo necesitas decir, Señor, aquí está mi vida. No quiero controlar más, no quiero correr detrás de dinero, quiero correr detrás de ti. Porque cuando tú persigues a Dios, la bendición te persigue a ti. Cuando tú buscas el reino primero, todo lo demás viene por añadidura. ¿Lo ves? No se trata de cantidad, se trata de dirección. No es cuánto tienes, es hacia dónde estás caminando. Y hoy Dios te está diciendo, quiero caminar contigo, quiero ser tu proveedor. No solo quiero darte lo que pides, quiero enseñarte a vivir en plenitud, pero necesitas confiar, necesitas soltar, necesitas dejar de repetir las frases de escasez que oíste toda tu vida, porque esas frases no fueron inspiradas por el cielo, fueron sembradas por el dolor, por la cultura, por el enemigo, y tú no fuiste creado para vivir limitado, fuiste creado para reflejar la gloria de tu Padre, y tu Padre no es pobre, tu Padre no es escaso, tu Padre no llega tarde. Él llega justo cuando ya no puedes más, para que sepas que no fue tu fuerza, ni tu estrategia, ni tus méritos. Fue Él, solo Él. Y hay una verdad que el enemigo ha intentado esconder de tu mente durante años, que tú naciste para vivir en plenitud, no en sobrevivencia, que tú fuiste creado para reflejar el favor de Dios, no la ruina que heredaste. Porque hay algo que muy pocos te dijeron: cuando oras por ayuda financiera, Dios no solo escucha tu clamor, Él analiza tu estructura. Él examina si tu corazón está preparado para sostener lo que estás pidiendo. Porque no se trata de tener más, se trata de ser más obediente, más íntegro, más agradecido, más generoso,
más comprometido con el reino, porque si el corazón no cambia, la bendición se convierte en esclavitud, y Dios no quiere verte esclavo de las cuentas, ni de los préstamos, ni del miedo. Él quiere verte caminando con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por dignidad espiritual. Pero para eso, Él va a confrontar áreas dentro de ti que tú has ignorado. Va a tocar en esas raíces de escasez que vienen desde tu infancia. Va a derribar fortalezas mentales que te hicieron creer que nacer pobre es lo mismo que morir pobre. Mentira. En Dios, cada semilla de fe se convierte en cosecha de favor. Pero hay que salir del lugar cómodo. Hay que dejar la victimización. Hay que dejar de decir no puedo, no tengo, no es para mí. Porque esas palabras están matando la promesa que Dios tiene sobre ti. La Biblia no dice, el justo vivirá de lo que ve. Dice que vivirá por fe. Y esa fe se demuestra cuando decides obedecer antes de ver, cuando decides caminar, aunque no haya señales, cuando decides sembrar, aunque parezca que el terreno está seco. Porque Dios honra a los que le honran, y tú no fuiste llamado a vivir dependiendo del salario ni de favores humanos. Tú fuiste llamado a vivir dependiendo del cielo, y cuando haces ese cambio de mentalidad, todo comienza a cambiar, porque el cielo no responde a tu queja, responde a tu fe. No responde a tu urgencia, responde a tu obediencia. Y cada acto de obediencia es una llave que abre puertas que estaban cerradas, una llave que desbloquea milagros que estaban esperando tu decisión. Pero el problema es que muchos oran por ayuda sin estar dispuestos a moverse. Quieren provisión, pero no quieren transformación. Y eso no funciona así. Dios no es un cajero automático. Dios es un padre. Y como padre, Él quiere que madures, que entiendas principios, que vivas con propósito, que no mendigues lo que te pertenece como hijo. Pero para eso necesitas romper con el espíritu de orfandad, con ese sentimiento de que estás solo, de que nadie te ve, de que Dios se olvidó de ti. Hoy Él te dice, nunca te dejé. Estuve en cada lágrima, en cada factura que no pudiste pagar, en cada noche que pensaste rendirte, pero no permití que te hundieras porque tengo un propósito mayor contigo. Y ese propósito es que te conviertas en un testimonio vivo, que tu vida grite, Dios provee, que otros vean en ti que sí se puede confiar en el cielo, que sí se puede vivir por fe, que sí se puede prosperar sin vender el alma al sistema. Pero todo eso empieza con una decisión. ¿Y sabes cuál es? Dejar de actuar como víctima y empezar a posicionarte como heredero. Porque si tú lo crees y caminas con fe y obedeces la dirección que Dios te da, entonces prepárate. Porque esta vez no será como antes. Esta vez no será una pequeña ayuda que apenas te sostiene. Esta vez será un derramamiento que transformará tu casa, tus días, tu generación. Y todo comenzará con lo que decidas hacer hoy. Y cuando ese cambio ocurre por dentro, todo a tu alrededor empieza a temblar. Porque el mundo espiritual responde al movimiento del corazón. Dios no se mueve por necesidad, Él se mueve por fe. Y cuando tu fe ya no es una emoción, sino una convicción, cuando tu oración ya no es un lamento, sino una declaración, cuando tu alabanza ya no depende del dinero en la cuenta, sino de la gratitud en tu alma, entonces el cielo empieza a liberar lo que estaba retenido. Porque hay ángeles asignados a tus promesas, esperando que actúes como heredero. Pero si sigues actuando como esclavo, como alguien que no sabe quién es, como alguien que vive de la opinión de los demás, ellos no pueden intervenir. Porque no fuiste llamado a rogar por sobras, sino a sentarte en la mesa. No fuiste diseñado para vivir en ruinas, sino para edificar con tus manos lo que otros destruyeron. Hay bendiciones que están a punto de manifestarse, pero Dios está esperando que abras los ojos espirituales.
Que veas más allá del alquiler que vence, más allá del empleo que perdiste, más allá de lo que te falta. Él quiere que veas lo que ya está en ti. Talentos que no estás usando, ideas que desechaste por miedo, palabras proféticas que olvidaste, conexiones divinas que despreciaste. Él ya te entregó semillas, pero tú sigues llorando por no tener cosecha. ¿Cómo vas a recibir si ni siquiera has sembrado obediencia? ¿Cómo esperas un milagro si ni siquiera crees que eres digno de recibirlo? La pobreza más peligrosa no es la económica, es la espiritual. Es cuando ya no crees que Dios puede hacer algo contigo. Es cuando aceptas una vida mediocre como si fuera tu destino. Pero hoy el Espíritu Santo viene a romper ese velo, a sacudir tu alma, a confrontar tu pasividad. Porque no puedes seguir viviendo como si no tuvieras padre, como si tu historia ya estuviera escrita por la derrota. No, a ti te fue dada una promesa, a ti te fue dado un nombre nuevo, a ti se te prometió que serías cabeza y no cola, que prestarías y no pedirías prestado, que todo lo que tocaras prosperaría. Pero tú necesitas caminar como alguien que lo cree, como alguien que lo vive, como alguien que no se deja dominar por lo que ve, sino por lo que Dios dijo. Y cuando haces eso, cuando realmente te paras en la palabra, el sistema de este mundo empieza a perder poder sobre ti. Las deudas ya no te asustan. Las malas noticias no te paralizan. La escasez ya no tiene autoridad. Porque tú sabes que el mismo Dios que multiplicó el aceite de la viuda, que alimentó a miles con pocos panes, que sacó agua de la roca en el desierto, ese mismo Dios está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién podrá contra ti? Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. No fue un simple video más en tu día. Fue una cita divina, fue una palabra que el cielo reservó exclusivamente para ti. Porque muy pocos permanecen hasta el final, muy pocos soportan la confrontación, muy pocos tienen el corazón despierto como tú lo tienes ahora. Y si lo hiciste, quiero que escribas en los comentarios esta frase como un acto de fe y compromiso. Yo no viviré como esclavo de la escasez, soy heredero del cielo. Quiero leer tu nombre, quiero saber quiénes son los que están siendo marcados por Dios. Porque cuando escribes, cuando declaras, cuando participas, el cielo ve, el cielo registra, y yo estaré orando por todos los que comenten, porque esta comunidad es más que un canal, es una familia espiritual. No te calles, no dejes esta palabra encerrada solo para ti. Comparte este video con alguien que sabes que está al borde de rendirse, que está orando por ayuda y necesita esta respuesta. ¿Te imaginas si ese familiar, ese amigo, ese hermano escucha esto hoy y todo cambia? Dios puede usarte como canal de salvación para otros. Hazlo ahora. No esperes. Y si aún no estás suscrito, permíteme ser honesto contigo. Es como estar en una casa donde te alimentas, pero nunca te comprometes. No seas visitante del reino, sé parte activa. Suscribirse no es solo un clic, es una declaración espiritual. Es decir, yo quiero seguir escuchando a Dios, quiero más dirección, quiero seguir recibiendo lo que el cielo tiene para mí. No te vayas sin hacer eso. Dale me gusta también, porque cuando lo haces, estás ayudando a que esta palabra llegue a miles más. Estás diciendo al algoritmo de YouTube, este mensaje es importante, este mensaje tiene que ser escuchado. Y no es por mí, es por Él. Es por todos los que necesitan una palabra de aliento, de restauración, de verdad. Ahora, quédate en silencio unos minutos. Deja que esta música que estás escuchando ahora penetre en tu alma. No pauses, no salgas. Permite que lo que el Espíritu Santo comenzó aquí se selle en tu corazón. Y mientras tanto, dile al Señor con tus propias palabras: gracias por hablarme, gracias por no olvidarte de mí, gracias porque sé que la ayuda viene del cielo y ya está en camino. Nos vemos en el próximo estudio. Pero recuerda, el mismo Dios que habló hoy estará contigo mañana.